Volvemos hasta casa a nuestro hotel. Esta noche estamos conversando con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un tema que ha causado muchísima polémica, el pago del doble aguinaldo. Este año es el tercer año que se pagaría el doble aguinaldo. Hemos visto desde la primera vez que se pagó cierta resistencia, pero hoy vemos una fragmentación entre el sector privado, grandes empresarios que dicen que sí van a pagar, y los microempresarios que dijeron que no van a pagar. Samuel Doria Medina, el anterior fin de semana, como le señalaba en este programa, dijo que había la necesidad de repensar el pago del doble aguinaldo para algunos sectores. ¿A qué usted le atribuiría esta tensión que se ha generado alrededor del pago del doble aguinaldo? Bueno, está claro que en materia salarial, cualquier aumento salarial, cualquier beneficio nuevo al trabajador, los empresarios de manera natural, normal, es humano el no querer compartir ganancias con el trabajador. Es absolutamente humano. No estoy justificando, pero simplemente es una realidad concreta de que el empresario jamás va a querer compartir sus ganancias, sus utilidades con sus trabajadores. Por eso es que todos los años hay la negociación del salario, cada vez hay, cuando se quiere incrementar, hay largas negociaciones hasta que seguramente llegan a acuerdos. Este no es la excepción, este beneficio. El primer año ya tuvimos la resistencia del sector privado, que en ese momento argumentó de que, no los habíamos sorprendido con la medida y que no habían preparado el flujo de caja necesario para pagar este beneficio y que por lo tanto pedían oxígeno algunos meses más para poder llenar la caja y cumplir con la obligación del pago del segundo aguinaldo. Eso ocurrió el primer año. El segundo año igual, ¿no? Todo siempre que el segundo aguinaldo, que aquí, que allá, siempre hay resistencias, es absolutamente normal. Y en este caso, en este año tampoco es ninguna novedad. Yo creo que tal vez ahí los empresarios, no sé si han sido mal asesorados, ¿no? Porque parecería que no hubieran tomado en cuenta lo que nosotros ya veníamos anunciando, Susana, desde principios de esta gestión. Más o menos en marzo, nosotros ya detectábamos que íbamos a crecer muy bien, por encima del 4,5%, y por lo tanto se garantizaba ya el segundo aguinaldo, y lo veníamos diciendo, ¿no? La probabilidad cada vez es más alta de que haya segundo aguinaldo, para justamente anunciar, prevenir a los empresarios de que vayan haciendo un poquito más de flujo de caja que el que habitualmente hacen cada año para el pago de este beneficio. Pero por eso digo, tal vez se han hecho asesorar mal y ellos pensaban en que no íbamos a crecer en la magnitud que hemos crecido. Y al final el dato nos ha dado la razón, ¿no? La economía ha crecido y hemos anunciado oficialmente que se debe pagar el beneficio. El tema de la flexibilización, más allá del tiempo, ¿se flexibilizará con algunos sectores la extensión del pago? Bueno, cuando se sostuvo la reunión con el empresariado privado, ellos adujeron que lo mismo que el primer año, que no tenían la suficiente cantidad de liquidez, ¿no? Que algunas de sus servicios, de sus productos que vendían recién entraban como ventas en febrero, en marzo del siguiente año, y que por lo tanto para diciembre, con lo complicado que ha sido, de acuerdo a ellos, esta gestión, no estarían en condiciones de pagar al 31 de diciembre el beneficio. Y bueno, ahí se plantearon varias alternativas, y entre ellas esta que fue la que más fue consensuada, que fue esta de llevar hasta el mes de abril, que fue transmitida a la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces es normal este juego, porque sin duda las empresas privadas están tratando de cuidar la liquidez que tienen, y han visto que tal vez extendiendo el pago hacia el próximo año, en abril, ellos podrían cumplir sin problemas, que creemos que al final, si se paga el beneficio, no debería importar si hay una flexibilidad en ese sentido. O sea que todos pagan doble aguinaldo, ministro. Así es, así es. Bueno, eso... algunos estaremos felices con que eso suceda. Ministro, otro tema que ha generado muchísima polémica es la ley de incentivos a las petroleras. Esta ley intenta impulsar la exploración. ¿Qué es lo que ha pasado, ministro? YPFB no ha tenido la capacidad de
hacerse cargo de la cadena productiva, como se ha notado por parte de la oposición. ¿Por qué se está dando estos incentivos, ministro? Bueno, en realidad yo creo que es parte de la estrategia de crecer más aceleradamente. Podríamos nosotros no dar incentivo e ir produciendo el gas en la medida en que el inversionista extranjero decida venir al país, ¿verdad? Pero por otro lado podríamos acelerar el crecimiento económico, ¿verdad? Acelerar la construcción de nuevas y mayores reservas probadas y no probadas de gas en nuestro país con incentivos. ¿Y esto qué tiene de bueno? Podemos ir a un crecimiento relativamente estable o podemos acelerar el crecimiento económico, ¿no? Y con el incentivo lo que se pretende es que las inversiones se aceleren para que el crecimiento económico y los proyectos de industrialización también se aceleren. Porque nosotros tenemos el plan no solamente la planta de urea y amoníaco que se empezará el próximo año a producir, nuestras plantas separadoras que ya son realidades, que forman parte de la petroquímica en realidad y de la industrialización, pero también tenemos las fábricas de polímeros, ¿no? Entonces, es decir, de plásticos. Y eso, si vamos a querer atender la creciente demanda interna de gas que tenemos, cada vez gracias a la instalación domiciliaria que hemos empezado, y bueno, al incremento, a la mejora en la calidad de vida de la gente, el consumo de gas para la cocina ha ido subiendo paulatinamente todos estos años. Cada vez hay más demanda de ello. Necesitamos gas para cumplir los contratos de exportación con Argentina, con Brasil. A veces se nos presenta contratos como con Cuyabá, por ejemplo, que son adicionales. Vamos a vender GLP al Perú, vamos a vender GLP a Paraguay. Queremos hacer, ¿verdad?, termoeléctricas. Queremos hacer estas fábricas de plástico. Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que garantizar en esto, Susana? Por supuesto, la materia prima. Dos temas ahí, ministro. El primero, YPFB no ha sido lo suficientemente capaz de generar estos procesos de exploración. Recordamos el año 2012, el presidente entregó una maquinaria, etcétera, para promover la exploración. ¿Por qué tenemos de nuevo a las petroleras? Incluso se ha dicho que se ha cancelado la nacionalización con este tema de los incentivos. En realidad, siempre las hemos tenido a las petroleras, solo que la condición de trabajo es diferente. Cuando los neoliberales los tenían, las empresas petroleras eran dueñas del gas que extraían de nuestros suelos. Con nuestro gobierno, con la ley con la nacionalización de los hidrocarburos, las empresas petroleras trabajan para el Estado. El gas pertenece al Estado, ellas trabajan. Y son contratos de servicio, ¿no? Las contratamos para que perforen, para que produzcan, pero es el gas nuestro, es el petróleo nuestro, y nosotros lo comercializamos, nosotros lo industrializamos, y simplemente se les paga por el servicio que han hecho. Ahí hay una gran diferencia sustancial para poder determinar que estamos retrocediendo, ni pensar. Y en esta línea de que hemos estado siempre con estas empresas con contratos de servicios ahora, es que lo que yo mencionaba inicialmente. Y YPFB ha hecho lo suyo, ha invertido, ha hecho exploración, ha descubierto algunos pozos por ahí, está produciendo, en fin, todo ello, pero ahí viene la pregunta, Susana, ¿está bien? ¿Nos contentamos con eso nomás o podemos crecer más aceleradamente? Y la respuesta que nos ha hecho Manacomina es tenemos que crecer más aceleradamente, porque en la medida en que el crecimiento se acelere en el país, Susana y televidentes, vamos a sacar a muchos bolivianos más de la pobreza. Vamos a generar más fuentes de empleo para los bolivianos. Vamos a mejorar las condiciones de salud y educación para los bolivianos. Pero eso implica que tenemos que acelerar el crecimiento. Y eso lo podemos hacer atrayendo lo que estamos haciendo. Hablábamos hace un momento de la inversión extranjera directa para proyectos de producción, inversión, y también para el tema petrolero, para garantizar más gas que nos permita hacer todo esto que antes no hacíamos. Antes, Susana, ¿para qué utilizábamos el gas? ¿Solamente para exportar a la Argentina o al Brasil? No hacíamos nada más. Hoy la gente tiene gas a domicilio.
el próximo año vamos a tener nuestra planta de urea, vamos a producir como materia prima el gas y vamos a sacar urea, que es un fertilizante para la producción agropecuaria. Vamos a entrar en la producción de plásticos, en fin, pero necesitamos más materia prima porque vamos a crecer, vamos a generar más industria, vamos a diversificar la economía nacional y necesitamos pues garantizar más reservas de gas para que estas industrias tengan la materia prima garantizada. Entonces, por eso es que hacemos la exploración. Y esta exploración o estos incentivos a la exploración está dirigida, por eso la idea es de campos nuevos, no de los que ya están. Los que ya están no tienen ningún incentivo más que los que han estado permanentemente ahí. En cambio, los que hagan nueva exploración, y solamente es cuando exploran y encuentran y pueden explotar, recién van a recibir el incentivo. Si las empresas petroleras exploran, no encuentran, eso fue a cuenta y riesgo de sus recursos, el Estado no les devuelve un centavo. Esas son las nuevas reglas que hemos puesto, que claramente, Susana, se ve que son muy diferentes y no se puede hablar de un retroceso, de que estamos yendo en contrasentido a la nacionalización, porque más bien, si no tuviéramos el control de los recursos naturales y en especial los hidrocarburos, no podríamos darnos en este momento el lujo de estar pensando en el 2020, en el 2025. Ministro, otro tema, la industrialización. Don Samuel Doria Medina nos decía el anterior programa que desde el gobierno, desde el Estado central, se había entendido mal el tema de la industrialización, que el hecho de haber industrializado alguna planta de hidrocarburos y alguna hidroeléctrica no completaba lo que significa el concepto de industrialización. No había habido un cambio real, por ejemplo, en el agro, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merece esto, ministro? Bueno, en estos años es difícil hablar que hemos concluido el proceso de industrialización, está claro. Es más, yo creo que hemos dado pasos agigantados fundamentales. Las plantas separadoras, por ejemplo, que no son propiamente una industrialización, es pues el primer paso para la petroquímica y la producción vertical de todo lo que significa hidrocarburos, por ejemplo. Eso ya está. La planta que yo menciono que para nosotros es un éxito importante, la planta de urea, ¿verdad? Eso es industrialización, ¿no? Los proyectos que tenemos con litio, los proyectos que tenemos con el hierro, los proyectos que tenemos con la producción que ya estamos haciendo, industrialización de varios alimentos, ¿verdad? Son elementos básicos de la industrialización. Lo que está haciendo el gobierno nacional, y qué pena que no entienda don Samuel Doria Medina, líder de la oposición, es que nosotros hemos hecho como Estado ya la base económica, ¿no? Eso es lo más importante. La industria pesada, que también se llama en léxico de desarrollo económico. Ahí estamos formando la base económica y sobre esa base económica ingresa la industria liviana, que es la industrialización propiamente tal. Pero hay que generar estas condiciones. Por ejemplo, del litio, cuando estamos separando el litio, tenemos magnesio, tenemos el potasio, que son, al margen del litio, elementos que pueden servir para industrialización. Magnesio se utiliza mucho en farmacéutica, Susana, entonces hay que utilizar, ya deberían las empresas farmacéuticas nacionales empezar a utilizar materia prima que en otros tiempos estábamos importando. Entonces, por eso no entiendo de qué estamos hablando, si en realidad vamos haciendo sustitución de importaciones por un lado, generando la industria liviana, que nosotros hemos pensado primero que sea el sector privado el que lo pueda realizar. Si no lo hace el sector privado, lo va a hacer pues el sector público, porque no podemos dejar de industrializar. Ya hemos generado esta base económica, esta industria básica, y sobre esta industria básica hay que construir esta industria vertical. Lo mismo en alimentos, procesamiento de alimentos, ¿no? La mecanización del agro que hemos empezado desde el año 2006, ¿no? A distribuir tractores en el sector agropecuario para aumentar la productividad de la tierra. Lo que parece es que el señor Samuel Doria Medina se olvida de cómo nos han dejado el país. Lo que estamos haciendo ahora es desarrollar las fuerzas productivas que no fueron desarrolladas en 20 años de modelo neoliberal y más de gobiernos oligárquicos, Susana. Entonces hemos tenido que empezar a desarrollar fuerzas productivas que ya deberían haber estado desarrolladas, ¿no? La producción, la mecanización del agro, la incorporación de semillas de tecnología para incrementar la productividad de la tierra, que poco a poco está haciendo nuestro Ministerio de Desarrollo Rural
un INIAF, potenciar un INIAF que tiene que ver con tecnología semilla. Y el otro tema, el otro que tú has tocado que es fundamental, que no hemos visto en ningún programa, ¿no? Ni de salir de la crisis ni de los gobiernos neoliberales. El desafío tecnológico, lo que el presidente ha llamado la revolución tecnológica, que los bolivianos seamos capaces de producir nuestra propia tecnología. Ahí está la ciudadela tecnológica que hemos planteado para este periodo de gobierno, Susana. Tenemos que ser capaces de que los bolivianos produzcamos nuestra tecnología. Somos capaces los bolivianos. Solamente en el pasado nos hacían pensar que los bolivianos no podíamos pensar y hacer las cosas con nuestra propia cabeza, que necesitábamos a alguien que nos hable en inglés en el oído para que podamos hacer las cosas. No, eso ya acabó. Los bolivianos hemos demostrado que el modelo económico boliviano es nuestro. Lo hemos hecho nosotros, los profesionales bolivianos, para la economía boliviana, y es exitoso. Y lo que estamos haciendo los bolivianos está siendo admirado por el resto del mundo. Ya Bolivia ha recuperado la autoestima y ahora tenemos que ir más allá, tenemos que construir, porque el boliviano es un buen profesional, el boliviano es un buen científico, lo está demostrando en el mundo entero. Y ese boliviano tiene que ayudarnos a construir esta ciudadela tecnológica que va a ser otro elemento más de la industrialización, que nosotros lo hemos planteado hace tiempo atrás, que vemos a algunos opinadores que empiezan a tomar esto como si fuera algo novedoso. Nosotros ya lo habíamos planteado, ¿verdad? El tema del desarrollo tecnológico como un elemento más para liberar a la economía boliviana de tecnologías extranjeras y la dependencia de tecnologías extranjeras. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, estamos hablando con el ministro de Economía.